Bueno, en esta clase de estructura de la materia vamos a ver principalmente el tema del enlace covalente. Habíamos dicho que las propiedades químicas de los elementos dependen de los electrones más externos, que son los electrones de valencia, y uno puede representar para un átomo de un determinado elemento su símbolo de Lewis escribiendo el átomo, el símbolo del elemento y rodeando a este símbolo del elemento por el número de electrones de valencia que tenga. Por ejemplo, en el caso del flúor, como está aquí en el ejemplo, pertenece al grupo 17 o 7A, es decir, que tiene 7 electrones de valencia, entonces alrededor del átomo de flúor representamos con puntos sus electrones de valencia. Dos átomos pueden combinarse para formar una molécula, ya lo habíamos visto esto anteriormente, y si esa unión resulta de compartir electrones, esto se daba, se acuerdan, entre átomos de elementos no metálicos, bueno, se va a formar una molécula mediante un enlace covalente. Por ejemplo, en la molécula de flúor, esta es una molécula diatómica, cada átomo de flúor tenía 7 electrones de valencia, y cuando se forma la molécula se comparte un par de electrones. ¿Sí? En general, la cantidad de electrones compartida es tal que se cumpla con la regla del octeto. Entonces, en la formación de enlace covalente, los átomos se acercan para completar sus octetos compartiendo pares de electrones. Fíjense que en este caso, si se comparte un par de electrones entre los dos átomos de flúor, bueno, cada átomo va a tener 6 electrones más los 2 electrones compartidos. Este par de electrones lo cuento tanto para este átomo de flúor como para el otro. Es decir, que alrededor de cada uno de los átomos, de los 2 átomos de flúor en la molécula, tendré 8 electrones de valencia, completándose el octeto. Se completa el octeto porque en general los gases nobles tienen una configuración electrónica estable con 8 electrones de valencia. Entonces, podemos representar la unión covalente entre los dos átomos de flúor. El enlace lo representamos mediante una línea que indica el par de electrones compartidos, y el par de electrones de la unión o par ligante, y nos quedarían, en este caso, 3 pares de electrones que se llaman libres, solitarios o no enlazantes, que esos no están compartidos, sino que corresponden a cada uno de los dos átomos de flúor individuales. Cuando se comparten un par de electrones, se dice que tenemos una unión covalente simple. Si se compartieran 2 pares de electrones, la unión covalente es doble. Cuando se comparten 3 pares de electrones, la unión covalente es triple. Consideremos el caso de la molécula de agua. Bueno, hay una serie de pasos que deben seguirse para representar la estructura de Lewis de una molécula poliatómica como la de agua. Por ejemplo, en el caso, el primer paso consta en contar los electrones de valencia. En este caso yo escribí las configuraciones electrónicas del estado fundamental. Para el hidrógeno sería 1s1, para el oxígeno 1s2, 2s2, 2p4. Fíjense, el hidrógeno tiene un electrón de valencia, el oxígeno tiene 6 electrones de valencia. En vez de haberme dado como dato el problema, la configuración electrónica, podría ser que me indique directamente a qué grupo pertenece cada uno de los elementos que forman parte de la molécula. Como el hidrógeno es del grupo 1, bueno, tengo un electrón de valencia, y el oxígeno es del grupo 6, tendrá 6 electrones de valencia. En total, en la molécula de agua tendré 2 electrones de valencia que vienen de los 2 átomos de hidrógeno, más 6 electrones de valencia del átomo de oxígeno. Hay 8 electrones de valencia, es decir, hay 4 pares de electrones de valencia. Entonces ya contamos los electrones de valencia, que es lo que me pedía el primer paso. El segundo paso me dice que ubique a los átomos en la molécula. Bueno, en el caso de que haya 2 átomos de un tipo y uno de otro tipo, este que es diferente va a ser el átomo central en general, y estos rectángulos grises representarían los átomos que se van a unir entre sí. Fíjense que uno al átomo central con los átomos de los extremos, pero no uno a los átomos de los extremos entre sí. En general, en este paso, que es la ubicación de los átomos, tenemos que tener en cuenta lo que dijimos recién. Por ejemplo, en el dióxido de azufre, el átomo que es diferente iría como central, y no el oxígeno como átomo central. En el agua, el que es diferente es el oxígeno, este será el átomo central, y no uno de los hidrógenos,
que quedarían en los extremos. Hay una excepción a esta regla que la vamos a ver más adelante en esta clase o en la próxima, que es el caso de este óxido de nitrógeno 1, donde el nitrógeno va como átomo central y tenemos una explicación, ya encontraremos una explicación para esto. Bueno, en el caso de los oxácidos, el elemento no metálico que no es ni oxígeno ni hidrógeno sería siempre el que va como átomo central. Los oxígenos rodean, los átomos de oxígeno rodean a ese elemento, en este caso, en el caso del ácido sulfúrico, que sería el azufre, y los hidrógenos van directamente unidos a los átomos de oxígeno. Bueno, también hay una excepción para esto, pero no lo vamos a ver, no lo vamos a ver en este curso, pero en general esto cumple para todas las estructuras de Lewis que vamos a ir realizando a lo largo de las clases. Entonces, esta sería la disposición para los oxácidos. Volvamos ahora al caso de la molécula de agua. Ya sabíamos que teníamos en total 4 pares de electrones de valencia, porque había 8 electrones de valencia. El segundo paso nos dijo que teníamos que ubicar al oxígeno como átomo central. El tercer paso dice que localicemos los pares de electrones que forman las uniones. Como tiene que haber una unión entre el oxígeno y cada uno de los hidrógenos, por lo menos tengo que poner un par de electrones que se compartan entre el oxígeno y cada uno de los dos átomos de hidrógeno. O sea que por lo menos tengo que ubicar 2 pares de electrones, uno en la unión con uno de los átomos de hidrógeno y el otro en la unión del átomo de oxígeno con el otro átomo de hidrógeno. Bueno, el cuarto paso me dice que cuente los pares de electrones aún no ubicados. Fíjense que en total tenía 4 pares de electrones de valencia, hasta ahora ubiqué 2, me quedan 2 pares más. ¿Sí? Eso será lo que pide el cuarto paso. Y el quinto paso me dice que complete los octetos. Bueno, acá hay que tener cuidado, porque el hidrógeno adquiere la configuración de gas noble, que es el helio, el gas noble más próximo, únicamente compartir con 2 electrones de valencia. Es decir, que si comparte, si hay un enlace covalente simple, oxígeno-hidrógeno, ya el hidrógeno quedó con la configuración de gas noble. Es decir, no vamos a buscar que el hidrógeno quede con 8 electrones de valencia. Entonces, ya en este caso, si el hidrógeno, compartiendo este par con el oxígeno, adquiere la configuración de gas noble, el otro átomo de hidrógeno, compartiendo el par con el oxígeno, adquiere la configuración de gas noble, la única posibilidad que me queda es que estos 2 pares sobrantes queden como pares libres para el oxígeno. De esta manera, fíjense que el oxígeno queda con 2, 4, 6, 8 electrones de valencia, ¿sí? Porque tengo que contar los compartidos tanto para el hidrógeno como para el oxígeno, y cada uno de los hidrógenos queda con 2 electrones de valencia, por lo tanto, esta sería una buena estructura de Lewis, donde represento, en este último paso dice que represente los enlaces, represento los enlaces con rayas que corresponderían al enlace, cada uno de los enlaces covalentes simples oxígeno-hidrógeno, ¿sí? Y, bueno, en ese caso tendría 2 pares de electrones no enlazantes que corresponden al oxígeno y 2 pares enlazantes que corresponden a los enlaces covalentes simples oxígeno-hidrógeno. Tengan en cuenta que un par de electrones compartidos es lo mismo que un enlace covalente simple. Esta sería la estructura de Lewis de la molécula de agua. Bueno, tomemos otro ejemplo. Tomemos el caso del dióxido de carbono. Bueno, acá yo escribí las configuraciones electrónicas del estado fundamental, pero bastaría con que el problema me hubiera dicho el carbono es un elemento del grupo 4 o 14 de la tabla periódica, tiene 4 electrones de valencia, el oxígeno tiene 6, es decir que tengo 4 más 6 por 2, porque tengo 2 átomos de oxígeno, son 12, son en total 16 electrones de valencia, por lo tanto tengo 8 pares de electrones de valencia, que son los que tendré que distribuir en la estructura de Lewis. Bueno, el segundo paso me dice que ubica los átomos. El carbono va como átomo central, por lo que habíamos visto previamente, y los oxígenos tendrán que estar unidos al átomo de carbono y no entre sí. Entonces, esta sería la disposición de los átomos. El tercer paso me dice que localice los pares de electrones que forman uniones. Dijimos que como mínimo tenía que haber un par de electrones entre el carbono y el oxígeno para que queden unidos, y otro par de electrones entre el carbono y el otro átomo de oxígeno para que también estos queden unidos. Como en total tenía
8 pares de electrones de valencia y hasta ahora ubiqué 2, ¿sí? El cuarto paso me dice que cuente los pares de electrones aún no ubicados, son 6 pares, que tendré que ubicar en la estructura de Lewis. Bueno, fíjense que la forma de que el carbono y el oxígeno ambos completen los octetos sería, en vez de formar un enlace simple carbono-oxígeno, pues yo podría decir, bueno, tengo un enlace simple carbono-oxígeno y le puedo poner 3 pares de electrones libres a cada átomo de oxígeno. Ahí yo tendría 8 pares de electrones de valencia, que es lo que correspondía a esta estructura de Lewis, pero el carbono me hubiera quedado únicamente con 4 pares, con 4 electrones de valencia, es decir, que esa no sería una buena estructura de Lewis porque no todos los átomos cumplirían con la regla del octeto. Entonces, la única forma de que los átomos completen todos los 3 la regla del octeto es que el enlace carbono-oxígeno, en vez de ser un enlace covalente simple, sea un enlace covalente doble. Entonces, de esa manera, el carbono me queda con 2, 4, 6, 8 electrones de valencia y el oxígeno me queda con 2, 4, 6, 8 electrones de valencia, tanto este como el otro átomo de oxígeno. Entonces, por eso, en este caso tienen que formarse enlaces covalentes dobles y no simples. Si este par de electrones, por ejemplo, en vez de estar acá, estuviera sobre el átomo de oxígeno, y el número de pares de electrones de valencia sería el correcto, pero el carbono no llegaría, el átomo de carbono no llegaría a completar el octeto. Por eso, en este caso, la estructura de Lewis incluye 2 pares de electrones compartidos en cada uno de estos enlaces, entonces tenemos 2 enlaces covalentes dobles y cada átomo de oxígeno me quedaría con 2 pares de electrones no enlazantes. De esa forma, todos completan el octeto y esta sería una buena estructura de Lewis para el dióxido de carbono. Bueno, consideremos otro ejemplo. El tercer ejemplo es la molécula de nitrógeno. El nitrógeno es un elemento del grupo 5 o 15 de la tabla periódica, por lo tanto tiene 5 electrones de valencia. Como la molécula es diatómica, tenemos 10 electrones de valencia, es decir, 5 pares de electrones de valencia. Bueno, acá obviamente van a estar unidos un átomo de nitrógeno con el otro. Localizamos un par de electrones de valencia. Fíjense que yo tengo que contar cuántos pares me falta localizar. Me falta localizar 4 pares de electrones de valencia. Si yo hubiera dejado este enlace simple y le ponía 2 pares de electrones de valencia a cada nitrógeno, sí, en ese caso tenía los 5 pares de electrones de valencia, pero cada nitrógeno me hubiera quedado con 6 electrones de valencia. Entonces, la forma de que ambos completen el octeto, en este caso, sería que el enlace sea un enlace covalente triple, y en ese caso, para este nitrógeno tengo 1, 2, 4, 6, 8 electrones de valencia, lo mismo que para el otro, y de esta manera ambos completan el octeto. Entonces tenemos un enlace covalente triple, donde se comparten 3 pares de electrones, ¿sí? Que sería el enlace nitrógeno-nitrógeno, y hay un par de electrones no enlazantes para cada uno de los átomos de nitrógeno. Estamos en el paso 6, que es la representación de los enlaces. Bueno, consideremos otro ejemplo, el ion amonio. El ion amonio está formado por, un átomo de nitrógeno y 4 átomos de hidrógeno. Entonces, si cuento los electrones de valencia, tendré 5 electrones de valencia del nitrógeno, más 4 por 1, 9 electrones de valencia en total entre el nitrógeno y los electrones de valencia de los 4 átomos de hidrógeno. Pero como el ion amonio tiene una carga positiva, eso quiere decir que tengo un electrón de valencia menos en la estructura, entonces en vez de tener 9 electrones de valencia, voy a tener 8. Por lo tanto, tendré 8 pares de electrones de valencia. Entonces, ya conté los pares de electrones de valencia. En el segundo paso ubico los átomos. El nitrógeno va a estar como átomo central y van a estar unidos al nitrógeno los 4 átomos de hidrógeno y no van a estar unidos estos átomos entre sí, los de hidrógeno. El tercer paso dice que localice
los pares de electrones que forman las uniones. Bueno, entonces yo digo, hay un par, tiene que haber por lo menos un par de electrones compartido con este hidrógeno, otro par que comparte el nitrógeno con este hidrógeno, otro con este que está abajo, y el otro con el que está representado en la figura a la izquierda. Y ahora me fijo en el cuarto paso, ¿cuántos faltan? ¿Cuántos pares de electrones de valencia aún no fueron ubicados? Ninguno, porque yo tenía en total 4 pares de electrones de valencia y los ubiqué a todos. Y ahora me fijo si están los octetos completos. Bueno, fíjense, el nitrógeno quedó con 8 electrones de valencia, completó el octeto, y cada uno de los hidrógenos quedó con 2, que es la configuración del gas noble más próximo, que es el helio, o sea que en este caso estarían los octetos completos. Pero cuando represento la estructura, tengo que tener cuidado porque esto se trata de unión. Entonces, de alguna manera tengo que indicar que no es la estructura de una molécula nitrógeno-hidrógeno 4, que no existe como molécula, sino que es la estructura de unión que tiene una carga positiva. Entonces, ¿eso cómo lo represento? Para los iones, bueno, escribo un corchete y fuera del corchete indico la carga eléctrica del ion, que en este caso sería +1 porque es un catión de carga +1, el ion amonio, y ya con esto me queda la estructura de Lewis del ion amonio. Otro ejemplo tomemos. Por ejemplo, el anión carbonato. Bueno, entonces el primer paso tengo que contar los electrones de valencia. El carbono es un elemento del grupo 4 o 14 de la tabla periódica, tiene 4 electrones de valencia. El oxígeno es del grupo 6, tendrá 6 electrones de valencia. Entonces, sumo 4 electrones de valencia del carbono, más 3 por 6, serían 18 electrones de valencia de los 3 átomos de oxígeno, pero como el carbonato tiene 2 cargas negativas, le adiciono 2 electrones de valencia más. Entonces tenemos 4 más 18, 22, más 2, 24, perdón, serían 24 electrones de valencia, es decir, tengo 12 pares de electrones de valencia. Bueno, ya sé cuántos pares de electrones de valencia tengo que ubicar. Ahora ubico a los átomos, el carbono va a ser el átomo central, que es el que es diferente, digamos, y los oxígenos van a estar covalentemente unidos al átomo de carbono. Bueno, haciendo esa representación, ahora localizo por lo menos un par de electrones de valencia compartido entre el carbono y cada uno de los 3 átomos de oxígeno para que queden unidos el carbono con los oxígenos. Y me fijo en el paso 4 cuántos pares de electrones de valencia aún no han sido ubicados. Bueno, tenía en total 12 pares de electrones de valencia, ubiqué 3, me quedan 9 pares de electrones de valencia para ubicar. En el paso 5 tengo que completar los octetos. Fíjense que si yo hubiera dejado a los 3 enlaces como simples, ¿sí? Este par no estaría ubicado acá, sino que estaría como un par de electrones libres de este oxígeno. En ese caso, el carbono no completaría el octeto porque me quedaría con 6 electrones de valencia. Entonces, la forma de tener los 12 pares de electrones de valencia ubicados y que todos los átomos completen el octeto, es formando un enlace covalente doble entre el carbono y el oxígeno. De esa manera, este oxígeno tiene 2, 4, 6, 8 electrones de valencia, el carbono tiene 2, 4, 6, 8 electrones de valencia, y los oxígenos de abajo también tienen 2, 4, 6, 8 y 2, 4, 6, 8 electrones de valencia. Es decir, que la disposición de electrones en el ion carbonato sería esta que está indicada acá. Bueno, entonces, como tengo que representar los enlaces, y en este caso nuevamente se trata de unión, para indicar que es una anión con 2 cargas negativas, escribo la estructura de Lewis entre corchetes con la carga -2 indicada fuera del corchete para señalizar que se trata de un anión con 2 cargas negativas. Bueno, si el problema me pidiera no solamente la estructura del ion carbonato, sino, por ejemplo, la estructura del carbonato de sodio, yo sé que el enlace dentro del carbonato, del anión carbonato, donde tenemos elementos no metálicos, va a ser un enlace covalente. Pero el anión carbonato va a estar unido a los cationes sodio mediante un enlace iónico. Entonces, no sería correcto
poner que se comparten electrones entre, por ejemplo, el oxígeno y los átomos de sodio, sino que la forma correcta de representar el enlace iónico mediante una estructura de Lewis es poner el anión carbonato con su carga entre corchetes y los cationes sodios, cada uno con su carga y además indicando el corchete. Fíjense que el sodio tenía un electrón de valencia y ese electrón de valencia lo pierde para formar el catión sodio. De alguna manera podemos pensar que los electrones que le faltan a los cationes sodio son los que tiene en exceso este anión carbonato que tiene dos cargas negativas. Entonces, una manera de representarlo sería esta, indicando entre corchetes la estructura de Lewis del ion carbonato y fuera del corchete la carga. Bueno, lo pueden haber hecho así o pueden haber puesto, por ejemplo, un 2 adelante de la estructura del ion sodio sin escribirlo dos veces. Pero lo importante es que no hagan compartir electrones al oxígeno con el átomo de sodio, sino que indiquen de alguna manera que se trata de un enlace covalente mediante los corchetes, las cargas y sin que se compartan electrones entre el metal y el no metal. Bueno, una cosa que tiene que quedar muy clara es que la estructura de Lewis por sí sola no describe la forma de la molécula. Simplemente muestra cómo están unidos los átomos y cuáles tienen pares no enlazantes. Pero no me dice si la molécula va a ser lineal, va a ser angular o va a tener una geometría determinada. Después vamos a ver más adelante cómo puede predecirse la estructura, la geometría de una molécula, pero necesitamos algún elemento adicional además de la estructura de Lewis. Bueno, algo que es importante también es que se pueden calcular a partir de las estructuras de Lewis números de oxidación. Bueno, ¿cómo se hace el cálculo del número de oxidación a partir de la estructura? Lo que tenemos que hacer es asignar los electrones compartidos al elemento más electronegativo. Entonces, por ejemplo, para el ion carbonato la estructura vimos que era la que está indicada acá. Y ahora nos fijamos, ¿qué carga le quedaría a cada uno de los átomos si asigno los electrones compartidos al más electronegativo? Fíjense una cosa, si miran la tabla periódica van a ver que el elemento más electronegativo es el flúor, que tiene una electronegatividad de 4, pero que el que le sigue en la tabla, en electronegatividad, es el oxígeno, que tiene una electronegatividad de 3,4. Es decir que si el oxígeno está unido a cualquier otro elemento que no sea el flúor, siempre el más electronegativo va a ser el oxígeno. Entonces, en este caso, sin tener ningún dato adicional, ya sabemos que el oxígeno es el más electronegativo, por lo tanto, estos dos pares de electrones compartidos se los tendría que asignar al oxígeno, porque es el más electronegativo entre carbono y oxígeno. Este par se lo asigno también al oxígeno, queda para el oxígeno, y este otro par también se lo asigno al oxígeno. Bien, sabiendo esto, ahora tengo que mirar qué carga le queda a cada uno de los átomos dentro de la estructura cuando asigno los electrones compartidos al elemento más electronegativo. Y lo que tengo que tener en cuenta es que cuando el átomo tenía sus electrones de valencia, no tenía carga. Entonces, por ejemplo, fíjense en este caso, este oxígeno me queda con 2, 4, 6, 8 electrones con esta asignación. Cuando el oxígeno tenía 6 electrones de valencia, su carga era 0. Ahora que tiene 8, tiene 2 electrones más, por lo tanto la carga es menos 2. Entonces decimos que el número de oxidación del oxígeno es menos 2. Miremos este otro oxígeno. De nuevo, cuando tenía 6 electrones de valencia, la carga era 0, ahora tiene 2, 4, 6, 8, por lo tanto su número de oxidación es menos 2. Sería la carga que le queda al átomo cuando asignamos los electrones compartidos al más electronegativo. En este caso pasa lo mismo, 2, 4, 6, 8, como cuando tenía 6 electrones era neutro y ahora tiene 8, su carga sería menos 2. En tanto que para el carbono, cuando el carbono tenía 4 electrones de valencia, era neutro y ahora los perdió todos, por lo tanto la carga es igual a más 4. Cuando hacemos la sumatoria de todos los números de oxidación de los átomos que forman parte de la especie química, esto me tiene que dar la carga de la especie química. En este caso es un anión de dos cargas negativas. Fíjense que menos 2 más 4, menos 2, menos 2, bueno, me da menos 2, sería menos 6, más 4, menos 2. Entonces tiene que cumplirse siempre
que al hacer la sumatoria de los números de oxidación, obtengo la carga de la especie química, en este caso, -2, que es la carga del anión. Consideremos otros ejemplos. Habíamos visto, vamos a hacer más 2 ejemplos de las estructuras que vimos previamente. Una era la del ion amonio, la estructura de Lewis era esta, ahora tendría que asignar los electrones compartidos al elemento más electronegativo, que es el nitrógeno. Entonces, fíjense, si hago esa asignación, los hidrógenos ya ahora no me quedan con ningún electrón de valencia. Cuando tenían un electrón de valencia, la carga era 0, como lo perdieron, su carga es +1, es decir, que el número de oxidación del hidrógeno es +1. Lo mismo para este que para este, este o este. Cada uno de los 4 hidrógenos tiene número de oxidación +1. Y el nitrógeno, con 5 electrones de valencia, no tenía carga, y ahora me queda con 2, 4, 6, 8 electrones de valencia en esta asignación. Por lo tanto, tiene 3 electrones de valencia más que cuando era neutro. Entonces quiere decir que su carga es -3, y eso significa que el número de oxidación del nitrógeno es -3. Si hago lo mismo en el, fíjense, la suma sería +4, -3 más 1, me da la carga del ion, lo que está muy bien. Hago lo mismo para el agua. Bueno, entre el oxígeno y el hidrógeno, el oxígeno es el más electronegativo, le asigno los electrones compartidos a él, me queda con 2, 4, 6, 8 electrones de valencia. Como cuando tenía 6 electrones de valencia no tenía carga, ahora tiene 2 más, el número de oxidación es esa carga que me quedó, que sería -2. Y los hidrógenos, cada uno perdió su electrón de valencia, y por lo tanto me queda con número de oxidación +1. Bueno, con esto terminaríamos esta clase de estructura.